miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos. En esta hora presentamos La Voz de los Trabajadores. Rodi Andrade ya está en la conducción en la plataforma de televisión. Rodi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Joe, gracias por el espacio y bienvenido. Buenas noches, Perú. Bueno, un gusto saludarlos y bienvenido al programa La Voz de los Trabajadores, ¿no? El canal Onda Digital TV. Bueno, como de costumbre, traemos importante información para compartir. Tenemos como invitado del vecino país plurinacional de Bolivia, el abogado Gabriel Antonio Colque, diputado al Congreso de Bolivia, para poder tener algunas expectativas sobre la realidad de este país. Sin embargo, tengo que también comunicar que el día de ayer, a la madrugada de la 1:30 aproximadamente en el sur, hubo un sismo de 4.5 en la escala de Richter. Ha sido bastante preocupado. Y la pregunta es si este gobierno apátrido estará en la capacidad de la solvencia si pasa algo en toda la región del sur. Bueno, hay que preguntarnos cómo está este tema. Lo propio también debo manifestar que este 23 del presente se hace un plantón a nivel del país, la Confederación Nacional con ollas comunes con la Cámara Peruana de la Construcción a efectos de la negociación colectiva de trato directo. Esperemos que estén en consenso esta institución y exhortamos, ¿no?, a las autoridades a que se dé esta fluidez de negociación colectiva. Seguidamente, bueno, tenemos la presencia de nuestro hermano Gabriel. Bienvenido, apreciado hermano Gabriel, al programa La Voz de los Trabajadores. Adelante. Bueno, ñawpaqta tukuy noqanchispaq hinallamantaq kay Aviala llaqtapaq kay Latinoamérica nisqa tukuy noqanchispaq kachun huk sumaq ch'isiyaykuy sumaq tutayaykuy. Primero que nada, saludar a nuestro continente del Abya Yala, a las tierras de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, y un gran saludo también desde las tierras de nuestro líder ancestral, Tomás Katari, Kurusa Yawi, Tupac Katari, Bartolina Sisa. Bueno, sea un Jayaya, mis queridos hermanos del Perú, y también saludos a nuestra querida Estado Plurinacional de Bolivia. Apreciado hermano Gabriel, muy buenas noches. Gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Estamos en el programa y tenemos algunas interrogantes. Sabemos muy bien que Bolivia cada 6 de agosto de cada año celebra pues su independencia, ¿no? Y en estos 199 años que hace poco cumplió, ¿qué mensaje alentador deja el actual presidente Luis Arce Tacora? La pugna por el poder ha dividido, obviamente, al país. ¿Qué nos puedes contar con relación de esta pregunta, apreciado hermano Gabriel? ¿Cómo está el mensaje o cómo ha quedado, digamos, el mensaje a la población de Bolivia? Hemos celebrado nuestro aniversario, nuestra lucha de independencia que se cumple 199 años, que al año cumplimos bicentenario como Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en estos 199 años, supuesta independencia sin descolonización, los pueblos indígenas originarios en Abya Yala, en continente de Sudamérica, en Latinoamérica, seguimos sometidos, seguimos un retroceso como en la colonia o como en la república. En Bolivia, bueno, este 6 de agosto ha dado un mensaje presidente actual Luis Arce Catacora, pero no tiene aceptación por la ciudadanía boliviana, por la ciudadanía de a pie, desde la familia, desde los barrios, desde las comunidades, desde los sindicatos, de las provincias, municipios, de los departamentos, que ha sido totalmente rechazado
que el pueblo boliviano esperaba respuestas favorables al pueblo boliviano, soluciones favorables hacia la ciudadanía, frente que Bolivia hoy en día vivimos en crisis de carburantes, que no hay diésel, gasolina, crisis económico, hay desempleos, no hay trabajo y total subida de precios de la canasta familiar, con doble, con triple, y nuestros productos de los pueblos indígenas originarios, campesinos, papa, chuño, trigo, haba, otros cereales, más abajo, más los pobres más pobres, los ricos más pobres, más ricos. ¿Dónde estamos llegando? Por esa razón, pueblo boliviano ha rechazado totalmente a este gobierno traidor que después de 180 años en la República, los gobiernos vendidos al imperio yanqui, y 2005, con la victoria de nuestro hermano comandante, presidente indígena originario campesino de Bolivia, hizo las profundas transformaciones, dignificó a Bolivia ante el mundo, y creo que por esa razón, en diferentes regiones, la ciudadanía de a pie, a gritos, piden hoy en día el retorno de nuestro hermano Evo Morales Ayma para las elecciones 2025-30. Eso es la postura, el vocabulario de la ciudadanía de las diferentes regiones que somos de los 9 departamentos del país. Sí, apreciado hermano Gabriel, precisamente durante 180 años hubo gobiernos entreguistas a ambos extranjeros, ¿no? Dando toda su riqueza, flora, fauna, recursos naturales. Y luego llega pues de la cantera del sindicalismo cocalero, nuestro hermano Evo Morales Ayma, siendo el primer presidente indígena, ¿no? Con una victoria contundente, ciertamente, y con respaldo de todo un pueblo donde hizo pues profundas transformaciones que toda Latinoamérica conoce en este momento. ¿Qué nos puedes hablar de este tema, de estos procesos de cambio? ¿Se ha detenido por intereses de otros grupos afiliados al MAS o tiene la misma línea que viene desarrollando el hermano Evo Morales? ¿Nos podrías darnos algún alcance sobre este tema? Bueno, después de 180 años de la vida republicana, 100% eran gobiernos entreguistas, eran colonia de Estados Unidos, eran también el patio trasero del imperio yanqui durante 180 años. Gracias a nuestro hermano Evo Morales, 2025, el primer presidente indígena originario campesino, salido desde una comunidad, desde la región del trópico de Cochabamba, que se llama Chapare, que desde ahí se proyectó y todo el pueblo boliviano de los diferentes movimientos sociales estaban esperando un líder de peso pesado que puede responder, que puede llevar la identidad de los indígenas originarios campesinos, con la autodeterminación, con el autogobierno, gobernarnos nosotros mismos, porque venimos desde aquellos tiempos inmemoriales, venimos desde nuestros ancestros y tenemos que gobernarnos nosotros mismos con nuestra identidad, con nuestra soberanía, sin intromisión extranjera. Eso era la línea política de nuestro hermano gobierno. Por esa razón ha transformado a Bolivia en temas educación, salud, caminos, empleos, que vivíamos en bonanza económica, políticamente fortalecido, había empleos que hoy en día totalmente hemos dado un retroceso peor
peor que un gobierno de la extrema derecha, con solamente se aboca a la corrupción dentro de su familia, este gobierno Lucho Arce y vicepresidente David Choquehuanca. Y también desde el primer momento se ha derechizado este gobierno actual Luis Arce Catacora. De la misma forma, ha seguido la misma receta del golpe de Estado que hemos vivido con Yanine Áñez, porque Yanine Áñez planteaba anular al MAS IPCP, anular al hermano Evo Morales Ayma, y la misma receta cumple desde el principio a destruir nuestro instrumento político MAS IPCP, a destruir a los líderes del instrumento MAS IPCP, a destruir a las organizaciones sociales en Bolivia, creando paralelismos en las diferentes organizaciones a nivel nacional. Cumple, por eso, este autogolpe que ha pasado el 26 de junio de 2024 ha sido autogolpe. Al día siguiente mismo pronuncia Luis Arce Catacora indicando que Evo ya no es el presidente del instrumento MAS IPCP, y razón por la cual ya no puede ser candidato 2025-2030. A ese extremo hemos llegado con este gobierno traidor. Por esa razón denunciamos ante el mundo, ante las instancias internacionales, que este gobierno está llevando a la ruina al Estado plurinacional de Bolivia. Está cumpliendo la receta del Imperio Yanqui. Imperio Yanqui, ¿qué dice? Liquidar a la izquierda en Latinoamérica. Liquidar a los líderes de la izquierda en Latinoamérica. Liquidar a los estados plurinacionales en Latinoamérica. Ahí está, la misma receta están cumpliendo. Creo que es necesario reflexionar desde nuestras bases, desde nuestras organizaciones, que ya no podemos permitir la intromisión del Imperio Yanqui, del Fondo Monetario Internacional, porque si vamos a volver, vamos a ver otra vuelta, colonia de Estados Unidos, patio trasero de Estados Unidos. Ya estamos en pleno siglo XXI, que nosotros, unidos, podamos autogobernarnos como hermanos, como hermanas, como bolivianos, como peruanos, como argentinos, como ecuatorianos, como colombianos, con nuestra identidad, con nuestra cultura, así tener sentimiento de nuestra gente, de nuestra soberanía, y más allá, coordinar en el marco de la hermandad, como hermanos que hemos venido ancestralmente, que éramos Tahuantinsuyo, Alto Perú, Bajo Perú. Creo que no hay dónde perderse con la lógica de autodeterminación, de autogobierno. Creo que tenemos que reflexionar desde ese punto de vista y tenemos que generar liderazgos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, adolescentes, para tener sentimiento propio de nuestro Abya Yala. Muy bien apreciado, hermano Gabriel, pero hay dos interrogantes. Bueno, hay una interrogante y dos lecturas claras. El interrogante es la siguiente, ¿no? La situación actual que preside en este momento el presidente Arce mantiene todavía el ideario político que inició Evo Morales en los procesos de cambio, sí o no, hermano. A ver, contestan un tema. ¿Mantiene esos procesos? Lo otro, sabemos que hay dos lecturas, la crisis política que viene desarrollando en el hermano país de Bolivia y también la crisis económica. Entonces, quisiéramos
un poco de su reseña, si en la actualidad este gobierno actual que ha entrado al poder, obviamente con el MAS ISP, está asumiendo el ideario político que lo vino realizando pues el hermano Evo. No sé si nos podrías dar algún alcance de ese tema. Bueno, vamos a mencionar que Luis Arce Catacora teníamos más antes con nuestro hermano Evo Morales la Agenda 2025 en las diferentes temáticas. Pero cuando ha asumido Luis Arce Catacora, que totalmente ha abandonado este proyecto político, programático, de vivir bien para todos los bolivianos, bolivianas. Desde el principio abandonó este proyecto político, se ha derechizado a la entradita este gobierno traidor. Por esa razón, totalmente el modelo social, comunitario, productivo, ha volcado a la economía liberal. Solamente hoy en día vivimos en Bolivia préstamos, créditos, nada más otra vuelta a estirar la mano como Carlos Mesa. Nos hemos vuelto a ese sistema. Por eso, en Congreso que hemos llevado del MAS IPCP, Lucho Arce ha sido desconocido y David Choquehuanca, que ya no son parte del movimiento al socialismo porque ha traicionado los principios ideológicos del movimiento al socialismo y al movimiento indígena originario campesino que habíamos postulado bajo ponchos, abarcas, chulos y diferentes sectores populares en Bolivia. Eso ha traicionado, eso ha puesto a un lado, se entra a la lógica neoliberal, razón por la cual Lucho Arce, que hoy en día, para que haya estas crisis económica, esta crisis de carburantes, subida de los diferentes abarrotes de canasta familiar, se abocó desde el principio a destruir al instrumento MAS IPCP, a eliminar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, a dividir a movimientos sociales en Bolivia. Ahí se abocó y se olvidó el desarrollo de todos los bolivianos, bolivianas. Por esa razón que hoy en día Bolivia sufre de estas situaciones tan negativas que vivimos hoy en día, que las comunidades amas de casa están gritando que quién va a salvar a Bolivia. Por eso hay esas voces de que nuestro hermano Evo Morales debe retornar 2025, 2030. Sí, apreciado hermano Gabriel, es cierto, hay mucha demanda de, no lo decimos, digamos, porque vivimos en el país acá, en nuestro país, sino que también hay una estadística y una data que todas las regiones del interior del país de Bolivia están pidiendo, digamos, que vuelva el hermano Evo a un escenario, digamos, de gobierno, ¿no? Y en este momento la interrogante es, ¿qué papel está jugando ahorita el hermano Evo en la actual crisis política de Bolivia? Porque él es en realidad la solvencia moral aún en Bolivia, a efectos de que hay una división interna y bueno, esto es el aprovechamiento también de la otra facción de derecha que quieren hacer un desgobierno porque eso es lo que quieren, ¿no? Desune y vas a gobernar, como se dice, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué referencia tienes con respecto a esto, ¿no? A esta pregunta. ¿Qué papel está jugando el hermano Evo Morales en la crisis política en Bolivia? ¿Hay esperanza de nuestros hermanos bolivianos? Nuestro hermano Evo Morales Ayma, como siempre, un líder de convicción, un líder lealtad
que tiene lealtad hacia nuestro pueblo, hacia los sectores más vulnerables. Ya desde que llegó desde Argentina, está caminando de pueblo en pueblo, departamento por departamento, de región en región, socializando, reflexionando la articulación política, pensando en la unidad del Estado plurinacional de Bolivia, porque él cuando entró gobierno, no solamente gobernó con sectores, con nuestros sectores indígenas, originarios, campesinas, gobernó también con los hermanos de la derecha, empresarios privados, pequeñas empresas, con todos los sectores, porque siendo gobierno, somos como un padre de familia, como un padre de familia, como una madre de familia, que tenemos que atender a todos los hijos, a las hijas. Ese gran corazón tiene nuestro hermano Evo Morales Ayma. Por eso los grandes empresarios privados mismos están pidiendo que retorne nuestro hermano Evo Morales Ayma. Ahora, lo que está realizando nuestro hermano Evo Morales Ayma frente a estas crisis que sufre nuestro Estado plurinacional, aparte de luchar, de articular diferentes organizaciones, diferentes sectores, regiones, departamentos, bajando, aparte está planteando reuniones con los diferentes sectores productivos, como empresarios privados, como pequeños empresarios, como también plantea nuestro hermano Evo Morales Ayma, que actualmente no hay una seguridad jurídica para empresarios privados agropecuarios en Bolivia. ¿Cómo podemos generar una ley para que se sienten seguros, para que puedan invertir acá en Bolivia los empresarios privados en tema agropecuaria? De la misma forma, plantea una alianza entre el privado y público y también generar una ley para que pueda haber una confianza de orientar en temas productivos, ¿no? De manera equilibrada. Y de la misma forma está planteando nuestro hermano Evo Morales reforma tributaria interna y externa. 0 IVA para los productores agropecuarios. ¿Por qué? Para garantizar alimentos en todo el Estado plurinacional. Eso va a estar generando, reuniéndose con los diferentes actores productivos y presentar, generar una ley nacional, y en base a eso podamos flexibilizar, podamos dar esperanza a los bolivianos, bolivianas. Eso es lo que está haciendo, preocupado frente a estas crisis que estamos en el plurinacional de Bolivia. Muy interesante, apreciado Gabriel. Bueno, por la disertación, si bien es cierto, bueno, hay un papel importante políticamente que representa el hermano Evo. Evo, también veo la preocupación en el capítulo económico, ¿no? Y bueno, en este interrogante quisiéramos preguntar cuáles son las principales causas de la actual crisis de combustible en Bolivia, porque cuando estaba el hermano Evo había, pues, como usted ya lo ha dicho, no había abundancia en estas materias primas que necesitaba, digamos, el país, y había, digamos, bastante fluidez, digamos, de combustible. Ahora, ¿cómo lo están manejando ahorita el tema de combustible en Bolivia, apreciado hermano Gabriel? Parece que tenemos un poquito de conexión que está fallando. Bueno, es una conexión de orden fuera del país. Sin embargo, bueno, las disculpas del caso a nuestros televidentes a nivel del país. Bueno, esto con el ánimo de que tenemos acá un diplomático del hermano país de Bolivia, informándonos la situación
este hermano país. Obviamente tenemos que tomar el conocimiento que hace en el año antes de la independización de Bolivia, pues muchos países eran peruanos, llámese Ecuador, Colombia, está Bolivia, ¿no? Y luego la independización, muchos de estos países reconocen que eran peruanos. Y hoy, pues, con la independencia, obviamente son países vecinos. Bueno, hay una importancia muy importante de estos hermanos, que nos ha sido grato en realidad tenerlos en pantalla y poder traer información, porque aquí en el Perú hay muchos residentes bolivianos que seguramente no están enterados de la realidad de allá de su país, sino pues nosotros nos hemos tomado la molestia de poder traerlos a estos hermanos por medio de para poder informar a la sociedad civil. Bueno, para nosotros ha sido grato. Si podríamos ir a un corte comercial, apreciado Joe, para poder conectarnos nuevamente. No sé si nos escuchamos, apreciado Joe, para poder entrar un momento a un corte comercial para conectarnos. Hola, hermano Gabriel, ¿me escucha? Escucho. Ah, ya, perfecto. Nosotros, como se ha ido la señal, un poco preocupados, ¿no? Bueno, en la fluidez del programa, ¿no? Le pregunto, apreciado hermano Gabriel, ¿cómo están haciendo con la crisis de combustible en Bolivia? ¿Qué se está desarrollando con este gobierno? ¿Están dando alternativas de solución el tema de combustibles en Bolivia? ¿Nos podrías contar un poco de este tema? Perdón. Hola. Nuevamente que lo está jugando de mala pasada, creo. Hay una orden internacional para no comunicarnos acá con nuestro hermano diplomático, ¿no? De Bolivia. Bueno, siempre en el ánimo de tener información no solamente de Bolivia, sino que otros países que están adoleciendo de combustible, como es el tema de Ecuador, ¿no? No sé si han solucionado. Muy pronto vamos a invitar también a algunos diplomáticos del hermano país de Ecuador y conocer su realidad ya de Ecuador. Bueno, a efectos de que había un tiempo que estaban adoleciendo, digamos, de esta materia para el uso, pues, de las grandes industrias del parque automotor, también el tema de fluido que les hacía bastante falta. Es pues muy preocupante. En Latinoamérica está pasando cosas extrañas, ¿no? Y bueno, hay cierta preocupación de los gobiernos o bueno de la gente de a pie de estos países que están preocupados el desarrollo de cada país en realidad de sus países, ¿no? Y bueno, también no es extrañable el Perú, ¿no? En el Perú, bueno, todavía estamos en un espacio de economía flotante que todavía nuestra moneda está por ahí peleando en un espacio mundial y bueno, esperemos que se refleje esa economía en los cientos de bolsillos de todos los hermanos, ¿no? De peruanos a lo ancho y largo del país. Eso es lo que busca la sociedad en sí. Y bueno, trasladar esta preocupación, no sé si apreciado hermano Joel lo tenemos nuevamente en la línea al diplomático, el abogado Gabriel del Estado Plurinacional de Bolivia. No sé si me escucho o me escuchan. Está medio complicado la señal, creo que no nos están dejando. Bueno, aprovechamos también el espacio hasta que retome la línea
se está convocando, no hay una convocatoria de la primera Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, CONATRAC, al gran plantón nacional con ollas comunes ante la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, ¿no? En Lima, pues se va a desarrollar pues de forma respetuosa, bajo la coordinación y disciplina, digamos, con la Policía Nacional, el Ministerio Público, para este plantón pacífico en las oficinas o en la puerta, digamos, de la Cámara Peruana de la Construcción, ¿no? Esto el día viernes 23 de agosto, y obviamente están convocados también las federaciones de cada departamento del interior del país. Entonces, esto para exigir la solución del pliego nacional de reclamo 2024-2025, donde se exige el cumplimiento de la resolución autodirectoral generado por el Ministerio de Trabajo para poder entablar esta negociación colectiva con la CONATRAC y la CAPECO. Esperemos abordar estos espacios muy importantes. Si ya está presente el hermano Gabriel, ya estamos de retorno en la línea. Perfecto. Estamos teniendo un problema. Genial. Eso, bueno, parece que no les encanta a los amigos que pueda haber información internacional, la realidad de nuestro hermano país de Bolivia, porque de eso se trata, llegar, digamos, a información fidedigna, ¿no? Y parece que hay, pues, aspectos no, digamos, de interés latinoamericano, ¿no? No solamente ese problema en Bolivia, sino que también, como ya decía, habíamos conversado con algunos hermanos de que hay una fuerte demanda de combustible. No hay combustible en Ecuador, no tienen el fluido eléctrico, y entonces adolecen esos hermanos. Seguramente dentro de pronto también los vamos a invitar. No sé si antes me hice entender sobre la problemática del combustible en Bolivia, cómo está haciendo para poder generar, digamos, la demanda, ¿no? La demanda del parque automotor en Bolivia sobre el tema del combustible, apreciado Gabriel. ¿Hay combustible en Bolivia? Quisiéramos saber un poco de este tema. Bueno, muy lamentable que hace una semana y más que hoy en día seguimos sufriendo filas tras filas en los diferentes surtidores acá en Bolivia. ¿Cómo miente el gobierno y cómo miente su ministro, cómo mienten los directores que al puerto de Arica ha llegado 3 barcos de Rusia que por problemas de inclemencias del tiempo no estamos descargando, pero es totalmente falso. ¿Cómo totalmente solamente gobierna tras mentiras este gobierno traidor? Sabemos que se ha prestado de Chile los carburantes, los diésel, gasolina, y por eso nosotros como diputados vamos a pedir petición de informe escrito oral a los ministros de hidrocarburos. Por esa razón, anteayer, se han cambiado de ministro. Ojalá este ministro nuevo, que pueda generar propuestas, que pueda generar diálogos, que tenga visiones claras para el país, qué es lo que va a hacer. Y el presidente Lucho Arce se lava las manos el día de nuestra gesta libertaria, el 6 de agosto en Sucre, en la Casa Libertad, indicando el tema de la subvención. Va a ir al referéndum, que el pueblo boliviano decida sobre la subvención. Como un presidente, porque el tema de hidrocarburos son competencias privativas exclusivas del Estado, del gobierno, y él tiene que solucionar. Por eso cualquier gobierno en las elecciones plantea pues propuestas para el Estado boliviano en temas de educación, en temas de salud, en temas de industrialización, en temas de hidrocarburos. ¿Cómo él deslinda de su responsabilidad y quiere votar al pueblo boliviano? Y eso es totalmente inconstitucional.
el artículo 198 de la Constitución, el numeral 18, bien clarito. El tema de hidrocarburos, el tema de exploración, explotación, comercialización, es competencia privativa del Estado central, del gobierno. Así que es totalmente, está muy ilegal los anuncios de este gobierno traidor. Por esa razón que creo que es muy importante de hacer conocer al pueblo boliviano y también a Latinoamérica. Creo que por eso razón creo que es muy importante. Tenemos que gobernarnos líderes desde las bases, desde los barrios, desde las organizaciones populares, también desde los indígenas, originarios, campesinos, así para pensar en nuestra querida patria, en nuestra Latinoamérica, en nuestra Abya-Yala, porque los forasteros, los que estudian en académicos que se creen en cuatro paredes, no ve la realidad que vive nuestra gente de base. Eso es lo que hay que profundizar como profesionales, como dirigentes, como autoridades, como líderes. Pisando el terreno hay que gobernar a nuestros países. Así nomás vamos a salir adelante y así nomás vamos a buscar un desarrollo integral, la igualdad de oportunidades entre todos en el tema de derechos humanos, igual, porque todos los seres humanos tenemos dignidad, tenemos honor. En base a eso creo que tenemos que gobernarnos. Eso es lo que pasa en Bolivia, con puras mentiras, y el pueblo está cansado totalmente de este gobierno traidor. Por eso pedimos y queremos el retorno de nuestro hermano Evo Morales Ayma en las elecciones 2025-2030. Hermano Gabriel, la interrogante, ¿cómo ha afectado la disminución de la producción de gas y petróleo a la economía boliviana? Porque, mire, tenemos muchos hermanos también disidentes allá y ven la sensación de que la economía un poco les ha afectado a todo el mundo, ¿no? Porque si no hay combustible, pues el aparato económico no mueve, pues, los grandes motores de la industria que tiene Bolivia, ¿no? ¿Cómo ha afectado en la economía boliviana, apreciado hermano Gabriel? ¿Nos podrías ilustrar ese tema? Totalmente los hermanos, nuestros hermanos ciudadanos, ciudadanas, en el campo, en la ciudad, totalmente están cansados con este gobierno traidor que totalmente ha afectado esta crisis de carburantes, de gasolina, de diésel, porque no solamente usan para el transporte público o privado, también para las maquinarias, para los productores, para la minería, para las compresoras, para los diferentes trabajos utilizan los carburantes, tanto diésel, gasolina, y como no hay escasez, apenas se están filando los autos, ni siquiera hace una semana, 2 semanas, en vano las filas estaban, que hoy en día limitado nomás también están dando, peor todavía a los que están filando con bidones para que trabajen con ese diésel, con esa gasolina, y no están trabajando. Por esa razón no hay empleo y totalmente, porque día que trabajamos, día que comemos, día que no trabajamos, no comemos, y totalmente la pobreza se está avanzando, el desempleo se está avanzando acá en el Estado Plurinacional de Bolivia, mi querido hermano. Por esa razón, nosotros hasta hemos pedido, los sectores sociales están pidiendo el adelanto de las elecciones nacionales. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque más se va a profundizar las crisis económicas y otros temas, la subida de precios del canasta familiar. Y para eso alguien tiene que salvar a Bolivia. Por eso hay voces, hay gritos de las diferentes regiones llamando a el adelanto de las elecciones nacionales. Pero el gobierno, ¿qué dice? Esto es el golpe de Estado que quieren dar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
nada de consciente, no tiene una conciencia. Para él todo está bien. Estamos muy equivocados, y a la vez solamente está gobernando con puros decretos supremos, estilo dictadura. De la misma forma está gobernando con puro magistrados autoprorrogados, que el año pasado ya cumplieron su mandato de 6 años, ahora siguen prorrogándose tras sentencia, tras fallos, tras sentencias. Con el gobierno ya no gobierna, ya no hay autoridad, totalmente hay una desinstitucionalización, totalmente ha quebrado a la institución democrática, a los 4 órganos del Estado. Acá gobiernan solamente los magistrados, la justicia. El gobierno se ha vuelto como un peón más de ministro de justicia, de los magistrados autoprorrogados. Así de simple. Por esa razón, diferentes resoluciones, conferencias, manifiestos, posturas, está llegando desde las regiones de los departamentos el adelanto de las elecciones nacionales. Y eso, el gobierno, Lucho Arce, tiene que ser consciente de esto. Consciente tiene que ser para que no, para antes que arruine a toda Bolivia, mejor es dar paso al costado de manera democrática. Porque hay malas y a buenas nomás en esta vida. No queremos llegar a eso. Mejor que sea consciente lo que está llevando a la ruina a nuestra querida Bolivia. Sí, apreciado hermano Gabriel, es real lo que pasa. Bueno, son años de vida republicana donde nuestros hermanos y hermanas bolivianas han pasado procesos de hambre, de miseria, hasta que aparece un líder nato, un hermano sindicalista, que no solamente saluda, digamos, los hermanos bolivianos, sino que también Latinoamérica y el mundo saluda este desprendimiento de un hombre tan sencillo, de a pie, que ha dado grandes procesos de emancipación allá en Bolivia, como es el hermano Evo. Y bueno, con anuencia, digamos, de la primera Confederación Nacional de Trabajadores del Aparato Constructor en el Perú, está abierta la invitación también al hermano Evo para poderlo entrevistar, y bueno, que usted sea el puente para poder trasladar esta entrevista, y esperamos tenerlo pues más adelante al hermano Evo entrevistado, y que de él también salga, digamos, lo que pasa en su país, y por qué la población de a pie de todo el país de Bolivia pide el retorno, incluso hermanos de la derecha, como ya lo han manifestado, hay empresarios, y bueno, las políticas de juego que tiene, digamos, Bolivia es importante a lo que antes se manejaba con Áñez y los ex gobernadores, digamos, presidentes de gobierno del país plurinacional de Bolivia, donde hoy pues es diferente acá en el Perú, ¿no? Allá hay, digamos, el beneficio el 80, el 82% para Bolivia y el 18% pues para las empresas privadas. Sin embargo, estas divisas siguen generando ganancias a las empresas. Y algo que, digamos, nosotros saludamos desde nuestro país, ¿no? Donde debería ser así. O sea, la economía que viene desarrollando tiene que ver pues para generar en los cientos de familias de cada país. Entonces, eso se saluda y se reconoce, digamos, en otros países como ese aquí en el Perú. Obviamente nosotros también discrepamos con la derecha, ¿no? Se discrepa porque las cosas como se viene desarrollando no son muy claras. Hoy debo comentarle que también en Perú, no sé cuántos partidos políticos hay allá en Bolivia, aquí hay más de, ya están sumando casi a los 40 partidos políticos. Quiere decir que la siguiente contienda electoral van a haber de cada partido político, pues representantes para la presidencia y otros espacios también diplomáticos. Y bueno, esa es la realidad del Perú. Pero sin embargo estamos hablando de Bolivia y quisiéramos darte otra interrogante, apreciado hermano Gabriel. ¿Cómo está manejando Bolivia la falta de divisas a efectos que tiene una economía diaria? ¿Cómo está la falta de divisas? No hay plata. ¿Cómo está haciendo para sobrevivir nuestros hermanitos y nuestras hermanas bolivianas el día a día
en el sostén de la familia. ¿Nos podrías comentar un poco de este tema? Bueno, creo que es la pura verdad que primero tenemos que partir que la derecha, la extrema derecha, no perdona a nadie, ¿no? Peor todavía a los sectores humildes. Somos la misma clase, tenemos la misma historia, que en Bolivia todavía tenemos 10 partidos políticos, ¿no? Hace un mes, el Tribunal Supremo Electoral llamó a una reunión, pese que a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que es el presidente del MAS IPCP, no lo invitó. A punto y presiones de los sectores sociales de nuestras organizaciones, le invitaron el Tribunal Supremo Electoral, porque el Lucho Arce se lo ha cooptado a todos los órganos, están ensumando todos, por esa razón. Pero participó nuestro hermano Evo Morales, y ahí hicieron una mega coalición entre todos los partidos políticos, y ahí decidieron eliminar las elecciones primarias. Ahí está. 10 contra 1. 10 contra 1. Como este Lucho Arce, por eso es totalmente de la derecha. Ni un milímetro de izquierda no tiene. Sus principios ideológicos, valores éticos, morales, nada, cero. Él articula a esos 10 partidos políticos y contra Evo Morales van. Eso está en tratativa hoy, en este momento, acá en Parlamento. Por esa razón, creo que partimos de la racionalidad, de la misma historia, como Perú, como Bolivia. Creo que es necesario nomás que de organizarnos, de generar liderazgos que lleven por el bien común a nuestros países, hermanos. Y en el tema de las divisas, ya no tenemos reservas internacionales. Todo se lo llevó este Lucho Arce traidor. Una ley de oro hemos aprobado a punto y amedrentamiento con sus organizaciones, paralelismos, que con esto vamos a aumentar las reservas, vamos a tener una huacaicha, pero ellos se lo llevaron. No tenemos nada. En tiempos del gobierno de nuestro hermano Evo Morales Ayma, había pues bonanza económica, que totalmente teníamos un diferente el modelo social comunitario productivo, y hemos también creado varias empresas estatales, empresas estratégicas. Eso es lo que generaba para los bonos y también para las reservas. Cuando entraba en crisis a nivel internacional, las divisas y otras cosas tendrán para solventar o para equilibrar. Bolivia, el Estado, las reservas tenía, y eso tenía que solventar para equilibrar la economía, para que no sientan nuestra ciudadanía de a pie. Mire cómo se manejó la economía. Por eso la gente de a pie, la gente que vendía refresco, comiditas en la calle, taxistas, tenían platita. De casa de adobe hemos cambiado con una casa de ladrillo, de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos. Había movimiento económico suficiente para todos, alcanzaba, había empleo. Y ahora, en cómo nos encontramos en las calles, podemos ver a nuestra ciudadanía, a los que venden, 80%, 70% trabajo informal. ¿Y dónde estamos llegando? Por eso, todo el mundo acá en Bolivia está pidiendo que retorne nuestro hermano Evo Morales Ayma, porque con él, hasta los empresarios privados dicen, ganábamos bien, había plata.
y por eso tienen mayor confianza con nuestro Evo Morales Ayma. Por eso son ahorita estos días, anteriores días, se está reuniendo para planificar, para preparar propuestas, para preparar proyectos de ley, cómo salvamos nuestra querida Bolivia en las diferentes temáticas. Esto es lo que está pasando, mi querido hermano, acá en Bolivia. Creo que no hay otro, que tenemos que reflexionarnos, tenemos que buscar la unidad y así para poder sobresalir, digamos, de manera conjunta y superando siempre todas las crisis, ojalá, pero más esperanza tenemos con otro gobierno que va a entrar y a la cabeza de nuestro hermano comandante Evo Morales Ayma. Qué bueno, apreciado hermano Gabriel, qué bueno escuchar la realidad que pasa pues en Bolivia, ¿no? Alto Perú, o sea, lo que está pasando ahorita, pues en realidad lo han destruido todo un proyecto, ¿no? De emancipación en gobierno de Evo Morales, ¿no? Y un retroceso tremendo. Aún todavía creo tienen litio, ahí tienen ustedes litio para poder tomar, digamos, es la energía del futuro en realidad. Y si bien es cierto, puede retornar a ser gobierno el hermano Evo, pues seguramente van a retornar a esos espacios de bonanza donde se pueda divisar esa economía para los cientos de bolsillos, ¿no? En todo el territorio boliviano. Apreciado hermano, pues ya la invitación está abierta públicamente para tenerlo pronto, pues al hermano Evo, y bueno, que usted pueda hacer el canal para poderlo traerlo al programa La Voz de los Trabajadores y que desde este espacio, pues, conozca Latinoamérica, porque es un canal abierto de rango internacional y nacional donde lo pueden ver y poder reflejar lo que pasa, por lo que pasa en Bolivia. ¿Algún mensaje final, mi querido hermano Gabriel, que quisiera transmitir usted a nuestros televidentes, residentes bolivianos en nuestro país de Perú y también del extranjero? ¿Algún mensaje que quisiera usted trasladar? Claro, bueno, creo que es mi querido hermano, muchas gracias por la entrevista. Desde mi corazón, desde mi alma, desde desde mi sentir, de mis ideas, desde nuestros ancestros que decían, el Juan Jamón, la lucha es imperativa. Lucharon sus ancestros, sus abuelos, sus papás, sus hijos continuarán luchando. La lucha es irrenunciable la lucha, hasta alcanzar su macamaña, el sumacausa y el vivir bien. Hemos nacido en nuestras tierras y tenemos que levantarnos en el marco de nuestros principios, valores, de Amasúa, Amaquella, Mayuya, de reciprocidad, de hermandad, de solidaridad, de ayuda mutua, sin envidia, construir una sociedad justo, de felicidad, entre los hombres, mujeres, ancianos, adultos mayores, niños, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad, todos seamos tratados por igual en el marco de respeto. Eso es lo que queremos en todos los países, en nuestro continente, en nuestro Abya y en todo el mundo. Esa esperanza tenemos como pueblos indígenas, originarios, campesinos, de llegar a esa hermandad en el marco de Amasúa, Maquella, Mayuya, de abrazarnos, de llegar a una felicidad. Creo que esa construcción está en nuestra memoria y hay que trazar esos objetivos de aquí a 20, 50, 100 años y no olvidar atrás a nuestros hijos, de seguir formando con esta ideología, porque al futuro ellos nos van a renovar, van a ser autoridades políticas, autoridades administrativas, autoridades de organizaciones sociales que lleven a nuestro continente, a nuestro Abya Yala, a nuestro mundo,
Bien, a veces la señal se nos va, pero agradecido al hermano Gabriel, diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Por sus valores, por sus valiosos aportes. Le deseamos mucho éxito, ¿no? En su continua labor en los procesos de cambio de su país, Jayaya Bolivia y Jayaya Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Venceremos.